Muy bien, y ahora vamos con un invitado que está esperándonos y está conectado para contarnos de lo que está pasando, porque él, Mario Aguilar, está girando por las distintas regiones de nuestro país para escuchar al gremio, ¿verdad? Para escuchar a las profesoras y a los profesores que de verdad son los docentes que están en el aula, y Mario, con todo ese conocimiento, ¿verdad?, nos va a contar hoy día por qué decidieron el próximo 15 de mayo hacer un paro nacional. ¿Cómo estás, Mario? ¿Desde dónde nos estás viendo, escuchando hoy? Hola, Alejandra, buen día. Buenos días. Estoy acá desde el hermoso, húmedo y lluvioso sur de Chile, en Osorno, la Universidad de los Lagos. Estoy acá exactamente porque tenemos un congreso que se está realizando junto con el Colegio de Profesoras y Profesores de esta comuna de Osorno. Has estado girando por el país y al parecer las problemáticas se repiten en los distintos territorios. Cuéntanos cuál es el estado de las cosas, Mario, y por qué han decidido hacer un paro nacional el próximo 15 de mayo. Bueno, hemos venido teniendo conversaciones con el Ministerio de Educación y el gobierno en lo que hemos llamado la agenda corta, que es un resumen de 6 temas más urgentes. Tenemos muchos más temas y muchos más problemas en la educación, claro, y en el profesorado, pero lo resumimos en estos 6 puntos para justamente propiciar una agenda corta de resolución más rápida. Ya el gobierno prácticamente se está terminando, así que sabemos que más allá de julio esto no debe pasar para que tenga soluciones, pero se ha venido conversando, pero con respuestas lentas, y por lo tanto esta movilización del 15 de mayo es lo que hemos llamado un paro de advertencia, una alerta, que ojalá no pase a una fase siguiente, porque si no tenemos respuestas va a tener que pasar a una fase siguiente, pero esperamos, confiamos que el gobierno se dé cuenta que este conflicto no debiera escalar y que efectivamente tengamos respuesta, que es lo que a nosotros nos interesa por el bien de la educación chilena y de nuestra profesión docente. Son problemas que requieren soluciones ya, y el paro del 15 de mayo, que es el próximo jueves, yo creo que está prendiendo muy fuerte. Aquí en la provincia de Osorno, por ejemplo, todas las comunas ya han adherido, el 100% de las comunas van a paralizar, y en la región lo mismo, y por todo Chile esto ya está extendiéndose, y el profesorado está consciente que es necesario dar esta alerta, que es necesario manifestarle al gobierno que existe este malestar y que las respuestas tienen que llegar para estos 6 problemas o 6 puntos que hemos denominado lo que llamamos la agenda corta. No significa que los demás temas no se siguen tratando y no seguimos luchando por ellos, pero estos 6 temas nosotros creemos que pueden tener una respuesta y una solución en el corto plazo, y ese corto plazo lo hemos definido que no debería pasar de ninguna manera más allá de julio. Más allá de julio. ¿Cuáles son esos 6 temas entonces, Mario, que han puesto como... ¿Cuál es la agenda corta de esos 6 puntos? Para que nuestra audiencia los entienda, los comprenda, y cuando el próximo 15 de mayo también quizás los acompañen en esa movilización. Bueno, son 6 puntos efectivamente. El primero es titularidad. Hay un grupo importante de profesores, cerca de 20.000, que trabajan en condiciones de contrato muy precarias. No es un contrato indefinido, un contrato de renovación anual, y eso les da mucha inestabilidad laboral y es muy injusto porque es muy discriminatorio, hacen las mismas funciones que otros que sí tienen contrato indefinido. Ese es un tema. El otro tema es la violencia, que creemos que lo hemos conversado ahí en el programa, lo grave que es todas las situaciones de violencia, y creemos que tienen que haber medidas y políticas mucho más efectivas. Se tiene que apurar la tramitación de la ley, además que está en el Congreso, que se ha demorado demasiado en su tramitación, y eso depende también del gobierno, que ese trámite se acelere. Está el tema de la revisión de la ley TEA. Hace un par de semanas lo conversamos en el programa, eso, que la ley TEA, como está hoy día, es una ley que queda más bien en el papel porque no se tienen los recursos ni las condiciones para que esa integración e inclusión se produzca efectivamente en la escuela, y esto nos está llevando a problemas graves como los que hemos conocido en las últimas semanas. Nosotros creemos en la inclusión, pero esa inclusión debe tener el apoyo para que se convierta en una cosa real y no solo en el papel. Tenemos el tema del agobio laboral docente, la carrera docente, que requiere muchísima revisión porque hay muchas inconsistencias y problemas que también aumentan el agobio de nuestros colegas. El tema de la educación pública, también en el programa lo hemos conversado, todos los problemas que están teniendo los SLEP. Ya en este momento en Chile hay varios SLEP con muchos problemas de gestión y que esto tiene que mejorar.
El tema de profesor jefe, que es una función muy importante dentro del sistema escolar y que no está siendo suficientemente valorizada. Y finalmente un tema que es más bien simbólico, pero que tiene su importancia para nosotros, que tiene que ser con el Día del Profesor, que no está en el calendario hoy día valorizado como corresponde, y los mismos calendarios escolares, que no tienen la pertinencia local, territorial. Aquí mismo en Osorno la gente me reclamaba que las vacaciones de invierno este año van a ser en junio, Claro, así se determinó en algún lugar de Santiago, y ocurre que aquí el mes más duro es julio. Por lo tanto, claro. ellos van a volver a clases justo en el mes que hay más enfermedades, más problemas climáticos, lo cual obviamente corresponde a una realidad que no es la misma de Santiago, y sin embargo esa pertinencia regional no siempre es considerada. Absolutamente real cada una de las cosas y cada uno de estos puntos. Cada territorio también, dices tú, tiene sus problemáticas. No sé cómo se ha evaluado lo que pasa acá en la comuna de Santiago, que es bastante grave, o lo hemos visto, ¿no? Lo que hizo el rector del INBA, ¿no es cierto? Volvió a poner el acento en esta comuna y que el señor Desbordes lo mantuvo en su puesto, ¿verdad? Sin tomar en consideración justamente, o sea, que se unen todas las cosas, ¿no? Dentro de la ley TEA, ¿no? Sus comentarios justamente iban en esa línea del poco apoyo estatal, sin embargo lo dijo con unas palabras espantosas, digamos, como culpando a la parte que justo no hay que culpar, ¿no? Mario, ¿qué te parece a ti lo que está pasando aquí en la comuna de Santiago con el alcalde Desbordes? Bueno, nosotros, tú lo sabes, hemos sido críticos de muchas maneras en que el alcalde Desbordes ha abordado la problemática educacional. Yo creo que le ha pasado lo mismo que le ha pasado en otras áreas, que él tenía un discurso como que todo iba a ser de muy fácil solución, poco menos que él llegaba, asumía y todo quedaba solucionado. Eso está en sus declaraciones previas a ser alcalde, en su campaña. Y en educación también pensó que era cosa de llegar, firmar un par de decretos y todo solucionado. Y los problemas son bastante más complejos que eso. Y en educación, obviamente, partió el año con un paro largo, que los profesores, porque quiso quitar derechos, al final tuvo que deshacer las medidas que había tomado. Y ahora esto del INBA, que es muy lamentable, son declaraciones, por supuesto, muy poco felices del rector, muy inadecuadas, aunque hay que tomar en cuenta que era una conversación privada, no era una cosa oficial ni institucional. Y esto quiero recalcarlo porque podría quedar la impresión como que el INBA tuviera una línea hacia la inclusión en los términos que se refiere el rector, y eso no es así. Yo conozco a mis colegas, de hecho han salido a hacer declaraciones y han destacado que de ninguna manera es representativo esos dichos de lo que mis colegas sienten, piensan respecto al trabajo de inclusión y los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales o que tienen condición TEA. Entonces fueron declaraciones muy inadecuadas, muy poco profesional, diría yo. Porque un profesional de la educación no puede referirse en esos términos a estudiantes que son alumnos, que tienen determinada condición, pero que de ninguna manera corresponde hablar de ellos en esos términos. Así que ciertamente son declaraciones muy inapropiadas, aunque, quiero volver a decirlo, son en un contexto de una conversación informal y por supuesto, no de ninguna manera puede responder a una cuestión institucional. Y no corresponde a una postura institucional, ni mucho menos de mis colegas que trabajan directamente con los estudiantes. Porque los directores, el alcalde y los jefes de educación trabajan directo con los estudiantes. Quienes trabajan directo con los estudiantes son los profesores de aula. Y esos profesores y profesoras del INBA los conozco, he estado muchas veces con ellos, tienen un altísimo compromiso y de hecho atienden a sus estudiantes permanentemente, cualquiera sea su condición. Tal cual. Paula Ruiz dice lo siguiente. Daniel te va a hacer una pregunta de inmediato, Mario. Dice, buen día, compañeros de La Voz. Descentralizar nuestro país es clave para el crecimiento de los territorios. Es vital tener autoridades que administren los territorios, que conozcan la zona. Nos falta, bueno, aquí tenemos una autoridad sindical, ¿verdad?, que está, por supuesto, ahí en el territorio, recorriendo Chile. Recorriendo Chile, desde Osorno, Mario Aguilar, aquí analizando justamente lo que está pasando con profesores y profesoras, asistentes de la educación, asumo también de cierta manera, ¿no es cierto? Sí, yo quería preguntarle, Mario, porque el tema de la revisión de la ley TEA, de los SLEP y de la titularidad no son cortos. Yo supongo que es comenzar a hablarlo, porque una ley
no, o sea, en el fondo no pasa por el presidente, pero sí se le pone acento ahí, le da que se vea más rápido o menos rápido. Los SLEP es un problema que va a demorar porque ya está mal implementado en muchos lugares. Y la titularidad también va a demorar, aunque en ese ámbito yo creo que se debería hacer más rápido porque es una cuestión de voluntad. Pero en el fondo ustedes lo que están pidiendo es, oye, ya, pues, conversemos estos temas y no se hagan los locos, ¿o no? Conversemos estos temas y propóngase soluciones concretas y un itinerario claro. Eso. Por ejemplo, el gobierno lo que tiene que hacer es comprometer a enviar un proyecto de ley de titularidad, por ejemplo. Después tendrá su tramitación en el Congreso, que sabemos toma su tiempo, pero que se envíe el proyecto de ley es algo que puede hacer el gobierno en un corto plazo. Eso sí, claro. Revisar el decreto 170, que tiene que ver con la inclusión, también es facultad únicamente del gobierno, no pasa por el Parlamento. La ley TEA sí pasa por el Parlamento, pero es lo mismo, que envíese un proyecto, comprométase los términos que va a tener ese proyecto, y así con cada uno de los temas. Algunos son de respuesta inmediata, como por ejemplo el agobio, hay cosas que el gobierno puede resolver ya, modificar. Tú, Daniel, sabes del agobio laboral docente, porque lo tienes presente, me lo has comentado, lo tienes en tu casa. Sí. Así es que, y es real, ¿no es cierto? No, sí. no podemos hacer alguna broma al respecto, pero es totalmente real que nuestros colegas trabajan en sus casas, fuera de su horario de trabajo, quitando tiempo a su descanso, a su familia, a su recreación, porque hay exigencias administrativas y burocráticas enormes, y que el tiempo laboral no alcanza y finalmente termina cada docente trabajando 12, 14, 15 horas extras a su contrato de trabajo a la semana. Oye, eso es injusto y debe terminarse. Lo que yo quería insistir después de esto es la estabilidad laboral. A mí, tú sabes, yo me dedico al derecho laboral y me parece que este problema se arrastra demasiado tiempo. A ver, ¿qué queremos decir? Hay falta de estabilidad laboral y nosotros lo hemos conversado en el área de la salud, ¿no? Tenemos los enfermeros y enfermeras, tenemos, etcétera, los TENS, en el área de la educación. Y en varias áreas institucionales que son del Estado, esa estabilidad laboral no existe, o se ha demorado mucho, o sacaron una ley que no cumplía, o sea, que ¿cuántos contrata y no debería ser? Bueno, eso nadie le ha querido tomar el peso, nadie le ha querido tomar el toro por las astas. Y se podría perfectamente comenzar por los profesores. O sea, no tiene por qué ser todo el Estado inmediato, ¿no? Comenzar con un proyecto de ley de la estabilidad laboral en el mundo de educación, porque sabemos que es un mundo que está formando niños, niñas y adolescentes que en el fondo van a ser o no útiles en la sociedad y poniéndole todo el pino. Entonces, a mí me parece que ese punto es crucial. La estabilidad laboral le da a cada trabajador y trabajadora una cierta estabilidad para desarrollarse, para estar más tranquilo, etcétera, y jugársela en la pega como lo hace todos los días. A mí me parece bien importante ese punto, ¿no? Muy importante porque además es muy injusto que cumpliendo la misma función haya profesores que tienen un contrato indefinido y otros que no lo tienen, casi discrecional. Sí. Y por lo tanto una ley que regule eso es necesaria. Normalmente se aprueban leyes transitorias que dicen, por esta vez los que tengan ciertas condiciones de tiempo de contrato a contrata, digamos, pasarán a tener la titularidad. Nosotros quisiéramos que esa ley fuera permanente, pero a lo menos hay que resolver en lo inmediato a cerca de 20.000 profesores que están en esa condición precaria, injusta, que además les genera un impacto no muy bueno, nada de bueno para la misma comunidad, porque finalmente si es un profesor volante, que este año está en un municipio, el próximo está en otro, pasa de un colegio a otro, y finalmente no logra el arraigo, que es parte importante de nuestro trabajo, porque un buen trabajo docente no significa solo impartir las materias, sino que conocer su comunidad, conocer a las familias, conocer el territorio, y por lo tanto trabajar con esa pertinencia que te entrega la integración que tú tienes dentro de esa comunidad escolar. Y eso no lo logra un profesor a contrata que es volante, que está itinerando en sus tareas. Lo logra un profesor que dice, ya, yo aquí tengo contrato indefinido, me voy a arraigar, voy a estar aquí varios años y de esa manera voy a comprometerme con esta comunidad de mejor forma. Así que tiene un beneficio esto, también para la propia comunidad escolar, el que haya esa estabilidad y esa condición de contrato indefinido. Mario, sabemos que te tienes que ir, pero antes quiero leerte algunos comentarios. Ahora aquí en este sí, pues lo sé. Andrés Lagos dice, para Mario Aguilar, si se aprueba la ley de titularidad, ¿podría apelar ya que no me renovaron contrato en colegio municipal donde me desempeñé durante 3 años y fracción?
Miss Ivana Ramírez dice, vamos profesores, siempre somos la última prioridad, estamos al borde del sistema, lamentablemente. Reina Madre, en Valdivia hay varios colegios con problemas por falta de recursos reclamando a SLEP. Es triste porque la educación es un derecho y debiera ser de calidad. Patricio Alonso Vega Cortés, lamentablemente el sistema individualista neoliberal ha destruido la educación pública. Los profesores y la sociedad no han sido capaces de revertir este deterioro. Estimado Mario, vaya a su cita. No sé si quiere decir algo frente a estos comentarios. Que son muy certeros los comentarios que leíste. Son realidades. Exacto. Estuve en Valdivia hace poco viendo que el SLEP efectivamente tiene muchos problemas de funcionamiento. Lo que se señala de la infraestructura, las condiciones. Tenemos que luchar como sociedad, no solamente los profesores, para que la educación tenga la importancia que se merece, porque parece frase cliché, pero es real. Es clave para el desarrollo del país tener una buena educación pública y eso lamentablemente no se ha logrado todavía en Chile y es una lucha pendiente. Absolutamente. Muchas gracias, Mario, por este contacto y un saludo para los profesores y profesoras que están conectados desde el Instagram del Colegio de Profesores también, que están en vivo. Así que un abrazo para todas ellas y todos ellos. Mira, ahí está. ¡A los profes! Ahí estamos, en partida doble. Mira. Con los profesores y las profesoras también a través del Instagram del mismo Colegio de Profes. Así que un saludo Un abrazo, muy Mario. grande para todos los Un docentes. abrazo para ustedes. Chao, Muchas chao. gracias por Oye, el mucha contacto y suerte. siempre el apoyo. Muchas Que estén bien. gracias. Siguen Nos vemos en la lucha. pronto. Chao, chao. Ahí estaba Mario Aguilar desde Osorno. Fantástico. Me gusta Sí, mucho. un Haciendo presidente el del trabajo colegio de interno, po. profesores que vale la pena. Claro. Una persona que realmente está liderando el gremio, que está enfrentando el gobierno cuando corresponde, cuando está en una situación tan desfavorable, tantos profesores y profesoras en este país, que Mario Aguilar está ahí viendo los temas directamente, sacándose la cresta para tratar de avanzar súper bien. Sí, y sobre Ojalá todo porque que toca resulte. temas que se han evadido, y yo insisto en eso, se han evadido durante años. Si un trabajador necesita estabilidad en el empleo, Claro. y si tú tienes un contrato que termina en diciembre, no sabes si te lo van a renovar, que no sé qué, que no sé cuál. Hay otros que están honorarios, también conozco, han llegado a consultarme. Entonces, no hay estabilidad en el empleo, y eso me parece pésimo. Hay que ponerle fuerza a... Y sabes que también hay una cuestión que los directores y las directoras, yo conozco algunos que son fantásticos, por favor, no estoy generalizando, pero hay otras y otros que no quieren, por ejemplo, informarles bien a los profesores y a las profesoras durante el año en el acompañamiento de explicarles si están haciendo bien o mal las cosas. Porque sí, a fin bueno, de eso año, cuando sí. se decide justamente lo de los honorarios, las contratas y todo ese tipo de contratos que no son contratos, digamos, efectivamente, cuando eso sucede, ahí nadie les explica. No. Entonces queda discrecionalidad de directores y directoras a veces, y eso tampoco corresponde, creo yo. Totalmente de acuerdo, sí. Rosa Mónica Landero dice, es inexplicable, insoportable que en el ámbito de una actividad humanista por excelencia como es la educación se produzcan abusos tan brutales contra quienes ejercen como profesores y profesoras, añadiría yo. El problema, bueno, los SLEP son peores, dice, que la municipalidad en el manejo de la educación. Por último, esta última tenía una relación más cercana con el colegio, creando un ente rarísimo. Mira, ahí yo tengo una opinión que no tiene que ver en realidad con el tema académico. Los SLEP han demostrado en el tema académico ser bastante eficientes. Sí, el problema es la El falta de problema plata. es que el financiamiento, y lo ha dicho aquí Mario muchas veces y yo lo repito, el financiamiento de la educación es lo que tiene que cambiar. Dejar de tener el sistema de voucher. Y eso es finalmente, es tan sencillo como eso. No puede ser que los colegios no sepan cuánta plata van a tener a fin de mes. Y de ahí partimos de una irresponsabilidad tremenda, porque eso depende de la asistencia. Y la asistencia no depende del colegio, depende efectivamente de los padres, las madres, los jóvenes, los niños y niñas. Entonces, es muy complicado este tema. Yo creo que no es tan fácil como decir los ELEP funcionan o no funcionan, que estén en la mano de la municipalidad funciona o no funciona. Acá hay un problema más estructural del sistema que está mal hecho, digamos. Sí, ¿cómo alguien puede pensar, y cuando se hizo el cambio a la ley, no lo entiendo, que vamos a... y es una mentalidad medio neoliberal, O sea, en el fondo es decir, tú te ganas la plata mensual jugándotela para que los niños vengan.
y haz una clase entretenida. O sea, no, en la educación no se puede pensar así. No. O sea, si el cabro se enferma y no va, ¿qué haces tú como profesor? Cuando hay esas, no sé, virus sincicial, 20 niños no van porque están con virus sincicial en su casa. Después, y hay que pagar igual la luz. Igual que pagar la luz, el teléfono, igual que pagarle a los profesores. Entonces, Sí, pues es ridículo. ¿cómo puede ser que no? Porque fueron tantos, vamos a pagarles tanto. No tiene sentido. No tiene sentido de una visión normal. Si alguien dice, no, porque tienen que ganárselo, porque aquí todo tiene que autofinanciarse. Es la típica estupidez de la derecha, ¿no? De la típica estupidez del neoliberalismo. Televisión Nacional tiene que autofinanciarse, no sé qué. No, tienen otras realidades, tienen que hacer, no sé. ¿Cómo van a tener que autofinanciarse los colegios? Por favor? Por eso, pero si eso es, lo mismo pasa con, no sé, los Claro. trenes. Ferrocarril del Estado tiene que autofinanciarse, si no puede, tiene que cerrar. No, señor, hay ciertas cosas que son más importantes que el autofinanciamiento, que es que llega a otros lugares, que hay gente más pobre que no puede, ¿me entiende? Hay cuestiones sociales que la economía social de mercado, el sistema neoliberal no considera. Y ese es el problema, ¿no, Hassan? Bueno, no sé. El punto es bastante básico. Con educación es que no es un producto. Exacto. ¿No? Uno no compra la educación. Si uno pudiera comprar la educación, uno podría comprar el título. Yo no iría a un médico que compró su título en una página web. No. Entonces hay una cuestión de formación que es distinta, ¿no? La educación no es un bien de consumo. Pero Piñera dijo que era un bien de consumo. Claro. La prensa ¿Lo dijo? empresarial miente, hace montajes y manipula. Nosotros mostramos y comentamos lo que no quieren que veas. Te damos un espacio para mantenerte informado, donde puedes comentar en vivo los temas más importantes que preocupan al país. Necesitamos de tu apoyo. Únete a la comunidad de los que sobran. Te muestro cómo es posible donar. Paso 1. Abre tu navegador e ingresa a la página lavozdelosquesobran.cl. Paso 2. Busca la casilla que dice comunidad. Paso 3. Una vez dentro, puedes escoger el monto con el que quieres aportar. Paso 4. Rellena los datos y listo. Habrás ayudado a La Voz de los que Sobran, un medio independiente. Que te da una mirada más amplia y crítica de las noticias del día a día. La verdad no se calla. La Voz de los que Sobran, contigo.